Bienvenido a este pequeño video documental eh, con el tema de la Revolución de Tula. Eh, el origen de esta revolución se remonta a la equivocada política de la asimilación o civilización del pueblo indígena, ¿verdad?, por parte del Estado panameño. Y el otro detonante es el nombramiento de un abusivo gobernador en el territorio guna. Para la República de Panamá, la civilización y progreso de los gunadures consistía en eliminar sus rasgos culturales, menospreciar su costumbre, desconocer a sus autoridades tradicionales, vender sus tierras a los grandes comerciantes criollos y estadounidenses con el apoyo de los gobernadores y la policía colonial. Con la venta de las tierras de Dulenega o de la nación Dule, los compradores introdujeron como mano operaria a los presos y criminales criollos. Y hay que resaltar aquí que el gobernador que se había nombrado entre los en el territorio guna permitía que saqueadores se aprovecharan de los guna con el derecho de obtener de ella un porcentaje del 50%. O sea, estos eran corsarios contemporáneos, ¿no? Porque, como vemos, esta era la técnica que usaban la corona inglesa e incluso los españoles. Se les permitía delinquir, pero a cambio de un porcentaje. Entonces, aquí parece que el gobernador de ese entonces tenía ese estilo de gobernar a los gunas. Uno de los pilares icónicos mediante el cual la civilización del progreso panameño se manifestaba era violentando a las mujeres gunadules, mientras que su esposo o hermano o otro familiar masculino se lo obligaba a quedarse en la casa. O sea, ellos no podían intervenir, se les arrebataba a sus mujeres y se les llevaba a una actividad que organizaban el gobernador con los policías y se les obligaba a bailar para ellos. Y aquellas jóvenes que se rehusaban a hacer esto, se les iba a buscar a sus casas, se les llevaba a este lugar, se les obligaba a bailar, además de eso se les violaba y además de llevarla obligada, la violaban y la multaban. Imagínense lo que hacían estos señores con las mujeres de los gunas. Obviamente, esto no iba a, el pueblo guna no iba a soportar esto por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo que, entre otros motivos, esto llevó a que los gunas se rebelaran el 25 de febrero de 1925, ¿verdad? Y proclamaran su República Dule. Entonces, esta acción llevó a que la revuelta terminara con 27 muertos, 26 policías y un indígena. Ahora, no es un indígena, dos indígenas, si se podía decir, porque tenemos al señor Estanislao López, que era cuna, pero trabajaba con el gobernador y con las autoridades panameñas en perjuicio de su propio pueblo, lo mismo que el señor Charles Robinson. Esta revolución terminó con el acuerdo de paz el 4 de marzo de 1925 con el señor John Glover Sub como observador, ¿verdad?, quien era representante de los Estados Unidos y quien actuó como testigo, ¿verdad?, en este acuerdo de paz, en donde el Estado panameño le reconocía su costumbre y le aseguraba la misma protección a sus derechos como cualquier ciudadano panameño. En cambio, también los gunas
reconocerían a las autoridades panameñas, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son dos de las cláusulas, no son las únicas, más importantes que tenía ese acuerdo de paz. Cabe señalar, ¿verdad?, que algunos sugieren de que esta revuelta se originó porque el señor Richard Marsh estaba ahí, ¿verdad?, y que tenía intereses. Sin embargo, otros opinan de que la revuelta se iba a dar tarde o temprano, porque ningún pueblo soporta por tanto tiempo esos tipos de vejámenes, ¿verdad? Aparte que también señalan de que la británica Anna Cook escondió a Charles Robinson, que era un cuna que estaba al servicio de el gobierno o el gobernador en ese entonces, ¿verdad? Era un cuna y trabajaba en contra de su propia gente. Y se dice pues que sea como sea, de todo modo ese enfrentamiento se iba a dar entre entre los colonos y el pueblo guna por el abuso al que estaban siendo sometidos. Aquí podemos observar a Nelé Cantule y Senrar Coleman como las personas, no son lo único, hay otros, pero son los más importantes que dirigieron al pueblo, ¿verdad?, a esta revuelta que terminó pues con el acuerdo de paz. Aquí tenemos también una carta que le dirigió Coleman a Belisario Porras, quejándose de la situación, pero no tuvieron respuesta, ¿verdad? Este es el señor Richard Marsh, quien vivía, ¿verdad? Aparentemente era antropólogo, recogía evidencia del modo vivienda y de los gunas, ¿verdad? Y se le atribuye pues que él tenía mucho que ver con esa revuelta. Y por último aquí tenemos el momento en que los representantes de los rebeldes, o sea, de los gunas, incluyendo mujeres, presentan sus quejas ante el ministro Glover Soap y el magistrado Francisco de la Osa, que fue enviado por el presidente de ese entonces, Rodolfo Chiari. Así que vemos que la revuelta no fue así por así, la revolución Dule no fue eso un hecho que se dio de un momento a otro, sino que fueron años, ¿verdad?, prácticamente desde que empezaron la época republicana, de 1903 en adelante, que el gobierno menospreciaba al pueblo indígena, ¿verdad? Y mediante esa lucha, pues, el Estado tuvo que reconocer los derechos del pueblo guna y sobre todo, pues, que tuvieron que aceptar que el pueblo guna tenía su forma de vida, su costumbre, y hasta había que respetarlo, ¿verdad? Y reconocerlo como ciudadanos panameños también, que tenían derechos, así como se le pedían que cumplieran con la ley, pues que también tenían que reconocer sus derechos. Así que este es un pequeño homenaje a ese pueblo, ¿verdad?, que dejó sentado las bases para que los demás pueblos indígenas pelearan por sus derechos también. Así que esperamos que haya sido de su agrado y haya contribuido al conocimiento de nuestra historia patria. Muchas gracias por su atención.